Elena Monroy. Eh, Tenemos hasta ¿A las qué 9:30. horas? Ok, dependiendo del número de preguntas y eso, ¿no? Pues depende. O sea, puede ser entre 9 y 9:30 o sea, dar tiempo unos 20 minutos o máximo A media hora preguntas. a la mesa. Sí. Listo, Ok, ya los voy a presentar. perfecto. Hola, buenas noches. En esta ocasión vamos a continuar con el módulo de actualización organizado por la Sociedad Mexicana de Oftalmología en conjunto con la Asociación Mexicana de Cirugía de Órbita, Párpados y Vías Lagrimales. Estamos en lo que corresponde a conjuntiva y vamos a hablar de lesiones benignas de conjuntiva. En esta ocasión, la doctora Vianney López Riojas nos va a presentar el tema. En la mesa redonda vamos a tener a la doctora María Elena Monroy, a la doctora Linda Guaquil y a la doctora Evalicia Murúa. Esperamos contar con todas sus preguntas y poder resolverlas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Vianney, adelante. Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos y todos los que están. Se les agradece la presencia en esta charla. Bueno, para empezar, el fin de esta charla es darles como un punto de vista general, ¿no? De, bueno, estamos en la consulta, nos llega un paciente que tiene una lesión conjuntival. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que sospechar, ¿no? Y cuáles son los puntos y cuáles son las más frecuentes. Para empezar, nada más hay que recordar un poco de las características histológicas que tiene la conjuntiva, que recordemos que, bueno, tiene un epitelio escamoso no queratinizado, ¿no? Y hay una parte que es columnar a nivel de los fondos de saco, y también tiene su parte de estroma. Sin embargo, hay que recordar que parte de la conjuntiva obviamente conforma la carúncula, y en la carúncula una de las características es que está conformado, es la única parte de la conjuntiva que está conformada por mucosa y por tejido cutáneo. Entonces va a estar formado por todas estas características y células, mejor dicho, en el cual nos da una idea de todas las lesiones en las cuales se pueden formar a nivel de la carúncula, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta que la mayoría de las glándulas que tenemos son las células caliciformes para producir mucina, y esto es súper importante para poder tener una adecuada lubricación y mantener las células epiteliales. Entonces, cuando tenemos al paciente, nosotros desde que lo estamos ahora sí que interrogando, ¿no? Bueno, vamos a verlo en posición primaria de la mirada, y estamos dándonos cuenta si se ve algo en la zona interpalpebral de la conjuntiva vulvar, ¿no? Y también a nivel de carúncula podemos empezar a ver ante qué estamos enfrente del paciente. Sin embargo, hay que recordar algo. Es muy importante que veamos lo más que se pueda en la conjuntiva vulvar, porque hay lesiones que se pueden ir escondiendo y que pueden tener los pacientes desde el nacimiento. Sin embargo, se dan cuenta como hallazgo. Ay, no, yo no sé desde cuándo lo tengo, pero me levanté el párpado y lo vi, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo. Al igual, un punto muy importante que se puede olvidar es evertir los párpados para valorar la conjuntiva tarsal. Al igual, el párpado inferior, valorar los fondos de saco. Y, bueno, la carúncula, que aquí es lo que en esta fotografía quiero ejemplificar. No perdamos de vista el pliegue semilunar y la carúncula, ¿no? Y aunado a todo esto, que también es muy importante, independientemente de la alta especialidad que tengamos, valorar el movimiento ocular. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene una limitación, nos podemos empezar a dar cuenta de, bueno, puede haber algo, por ejemplo, si tiene una limitación a la supra, que puede haber, bueno, puede haber, por ejemplo, un simbléfaro inferior, ¿no? Que está restringiendo esa motilidad. Todo esto estando en balance, ¿qué es lo que hace que haya una adecuada protección del globo ocular, una adecuada función del mismo? ¿Por qué? Porque si tiene una lesión que evite el cierre palpebral, pues va a haber lagrimeo, va a haber ojo seco, va a haber irritación de la superficie, ¿no? Entonces, adentrándonos ya al tema, las lesiones van a encontrar clasificaciones, sin embargo, de las que más se mencionan, es, por ejemplo, dividirlo en congénito y adquirido. De las congénitas, estas que estoy nombrando son las que van a encontrar en la literatura, las más comunes, que van desde el dermoide, dermolipoma, coristoma óseo, ¿no? Coristoma complejo, y las adquiridas. Pero algo antes de pasar a las adquiridas, recordemos que de las congénitas hay una diferencia entre decir, bueno, es un amartoma, ¿no? O estamos ante un coristoma. Y esto, ¿a qué nos referimos? Bueno, un amartoma, nos vamos a referir que hay un crecimiento anormal de células, ¿no? Que podemos encontrar en ese lugar, ¿no? ¿Como qué? Como un hemangioma, ¿no?
Y un coristoma se va a dividir en simple y complejo, pero la definición de coristoma estamos hablando que es un tejido histológicamente normal, pero presente en una localización anormal, como que, por ejemplo, un dermolipoma, ¿no? Dentro de las adquiridas, si vemos, es basta la clasificación que existe, y dentro de estas hay obviamente subtipos. Entonces vamos a hablar de las más frecuentes que nos pueden llegar a la consulta para que ustedes puedan saber identificarlas y tomar la primera conducta a seguir. Entonces, como todo en la vida, podemos tener algo que sea del mismo género, ¿no? De la misma especie. Sin embargo, siempre va a haber alguna característica que lo hace único para poder definir qué tratamiento vamos a seleccionar, cuál es nuestra siguiente conducta. Burdo decirlo como, por ejemplo, en esta fotografía, ¿no? Todos son huevos, pero sin embargo, si ustedes ven, van a ver, a mí me gusta el pinto, a mí me gusta el blanco, porque hasta cambia el sabor. Entonces, aunque sea lo mismo, siempre va a haber algo que los diferencie. Entonces, vamos a adentrarnos, por ejemplo, una paciente que nos llega de 8 años, que refieren que desde el nacimiento tiene una lesión en el sector temporal, ¿no? Nosotros al momento de valorarla, efectivamente vemos, sobre todo a simple vista, hay una lesión que protruye en zona temporal, ¿no? En la zona interpalpebral. Sin embargo, al momento de pedirle que vea para arriba, ¿qué se hace? Bueno, se hace más evidente esta lesión, ¿no? Esta lesión, nosotros, algo que quiero que quede muy claro, son estas características. Una lesión que vean que sea amarilla, pero también tenga un aspecto blanquecino, en el cual, valorándola en la lámpara hendidura, pueden encontrar ciertos pelitos, hasta blancos pueden ser, por eso refieren que deben ser muy minuciosos en la lámpara hendidura. Y una característica muy importante en estos pacientes es que al momento de que ustedes ponen un hisopo para llevar para atrás esa grasa, no va a ir que parece grasa, ¿no? Entonces, va a estar fija. Entonces, bueno, ¿qué se decide? Con un diagnóstico probable de dermolipoma, se decide hacer una biopsia, en la cual se hace una incisión conjuntival. Si nosotros vemos ahí, vamos a empezar a disecar, entramos... Oye, perdónenme. Creo que estaba por aquí. Bueno. La conjuntiva, y empezamos a observar este tejido que es de aspecto adiposo, y nosotros vamos a ver cómo, vean las zonas que están adheridas, vean cómo va cortando la tijera. No es una grasa típica que, recuerden cuando veamos, bueno, cuando han visto bléfaros, ¿no? O la típica grasa, no es una grasa blanda, no es una grasa tan amarilla como normalmente vemos en las blefaroplastías, ¿no? Ahí estamos corroborando en donde está el músculo, todo. Estas lesiones, el dermolipoma, tú te puedes querer ir a resecar todo hasta atrás, hasta atrás. Si ustedes vieron, queda parte de, pero lo que veamos es que no sea visible. Movemos el ojo para ver si al momento de moverlo ya no se es visible. Y ahí paramos. No podemos querer resecar todo. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo de lesionar estructuras sumamente importantes. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado en ese aspecto. Entonces, el preoperatorio y el posoperatorio, si ven nosotros lo que, bueno, lo que se hizo en ese momento, cuando está en el servicio, la conjuntiva se respetó, no es que nosotros resecáramos con todo y conjuntiva. Entonces, esto es muy importante que ustedes le comenten al paciente. Esta paciente, a pesar de estar asintomática, de no tener ninguna molestia, fue por cosmesis, porque ya tenía un poco de situación en escuela, de molestia. Entonces, algo importante a decir es, bueno, vamos a resecar lo que se vea, ¿no? Lo que esté para que ya no se vea al momento de mover el ojo. Sin embargo, la conjuntiva nunca va a acabar de un aspecto normal, ¿no? Como si no hubiera habido nada, y se ve en la fotografía de abajo. ¿Por qué? Porque es una conjuntiva que tiene ciertas características que ahorita vamos a ver. Entonces, el dermolipoma es un coristoma que representa el 3% de las lesiones tanto orbitales como de la conjuntiva. Entonces, lo que vamos a tener es que se ubica en el sector temporal, y el diagnóstico sobre todo en la clínica. Entonces, el diagnóstico diferencial, lo más importante es que sea un prolapso de grasa orbitaria subconjuntival. Entonces, aquí este diagnóstico diferencial, lo que les va a hacer la diferencia es que ustedes van a poner un hisopo y van a retraer la grasa. Si retraen la grasa, la pueden desplazar, estamos hablando de un prolapso de grasa orbitaria. Sin embargo, si ustedes ven, la coloración es súper diferente, o sea, es más amarilla, es como más focalizada, redondeada. Ustedes ven la conjuntiva prácticamente transparente. Este es un prolapso de grasa que obviamente es en adultos, no se presenta en niños, y obviamente del lado derecho tienes el dermolipoma. Otra de las patologías que les van a llegar, que les pueden llegar, mejor dicho, pueden ser pacientes pediátricos que les digan que presentan este tipo de lesiones, ¿no? Que lo más frecuente es que lo presenten en sector inferior y temporal. Si ustedes ven, es una lesión redondeada, entre amarillo grisáceo,
a veces da el aspecto blanquecino y que puede tener pelos en la superficie, ¿no? Es una superficie que ustedes van a ver y tiene queratina, es una superficie más engrosada y que invade tanto la córnea, limbo y parte de conjuntiva. Entonces aquí tenemos un dermoide epibulbar, en el cual el dermoide epibulbar se considera un coristoma. La localización más frecuente es inferior temporal. El diagnóstico literalmente es con la clínica, como les digo, lesión redondeada. Si ustedes ven, el de arriba es más plano, es más decir, que los de abajo. Entonces, redondeada, pero si está sobrelevada, depende, puede estar muy sobrelevada o menos, ¿no? Nodular o no. Y tiene pelos, podemos encontrar los pelos en la superficie y queratina, van a sentir la queratina la superficie más rugosa. Entonces, esta lesión está adherida, no es que la puedan desplazar para nada. Algo importante es que este tipo de lesiones al momento de tener la unión con la córnea se ven como más blanco amarillo, que justamente se ve en la fotografía de abajo, y esos son los depósitos de lípidos que se forman en la zona de adhesión con la córnea. Algo que hay que descartar es que no hay un síndrome asociado. Quiere decir, hay que buscar de manera, ahora sí que de manera como forzosa, si no hay apéndices preauriculares, si no hay una alteración en la columna. ¿Por qué? Porque se asocia a síndromes como, por ejemplo, el síndrome de Golden Hart. Entonces, todo esto hay que asociarlo que no nada más viene a los ojos, ¿no? Entonces, hay que tratar de englobar y de buscar que no haya otra etiología también acompañada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos esto, bueno, nos llega, ¿qué vamos a hacer? Justamente puse este artículo porque este artículo te define, a ver, ¿lo operas? No lo operas. Hay quien dice, yo opero todo y no me importa la edad, ¿no? Pero lo que se menciona es que el tratamiento puede ser conservador cuando no está involucrado el eje y quirúrgico cuando el eje está involucrado, cuando hay alteración cosmética, cuando se está provocando un astigmatismo sumamente importante y esto provoca que haya una baja visual y predispone a una ambliopía, o cuando está sintomático el paciente. Otro tipo de coristomas que vamos a encontrar, estos nada más los menciono con estos artículos, puede ser desde un coristoma epibulbar óseo, que como dice el nombre, es un coristoma que se va a caracterizar por tener tejido óseo, ¿no? Entonces, todos estos son, los que les mencioné, son coristomas simples. Sin embargo, y también es en la parte superior temporal, este tipo de coristoma óseo es pétreo. Ustedes van a sentir más duro, no es como el dermolipoma que es más blando, no. Es pétreo y está totalmente adherido a la esclera. Entonces, lo que es importante es que antes de realizar una biopsia, una cirugía, tanto en este como en el quiste dermoide epibulbar, se recomienda que se acompañe de un estudio de imagen como por ejemplo un VM o un OCT de segmento anterior, ¿no? Para ver la profundidad y realizar la cirugía, obviamente si de por sí se hace con cuidado, pues ya estar como prevenidos, ¿no? Otro tipo de lesión es el coristoma complejo, el cual, quiero que quede claro, llamamos complejo cuando hay dos capas germinales o dos ramas germinales de células que están involucradas. O sea, si encuentro, no sé, hueso y cartílago, ¿no? Entonces ya estamos hablando de algo complejo. Y normalmente también suelen ser en zona temporal y van acompañados de diversos anexos. Este tipo de lesión la quise poner porque justamente aquí pueden salir diferenciales, 1, 2. Este tipo de paciente que llegó de la cuarta década, que refiere el artículo, si ustedes ven, es una lesión que se encuentra inferior nasal, la del lado derecho, y en fondo de saco la del lado izquierdo. Las características tienen una coloración como asalmonada, ¿no? Pero si ustedes agarran un hisopo, lo pueden mover, o sea, no está adherido al ojo para nada, ¿no? Entonces, lo que podríamos pensar es, bueno, pues, no sé, asalmonado, todo, ¿no? Bueno, el principal diagnóstico diferencial es algo linfoide. Sin embargo, hay algo que vamos a encontrar en la literatura que se llama coristoma de glándula lagrimal, en el cual cuya ubicación más frecuente es temporal. Si ustedes ven aquí es inferior y en la otra paciente es nasal. Entonces, ahorita me frenan esto porque ahorita va a salir el artículo y dice amartoma. Entonces, aquí está muy interesante cuando encontré este artículo porque una de las patologías que justamente es coristoma de glándula lagrimal es más temporal. Se refiere y se tiene la teoría que es porque se invaginan las células durante la embriogénesis, parte de la glándula lagrimal, del lóbulo palpebral, entonces por eso se puede formar esa famosa glándula lagrimal ectópica. Pero este tipo de lesión
cuando vieron estos casos que eran inferior e inferior nasal, dijeron, bueno, vamos a estudiarla haciendo la biopsia y qué similitudes hay con la glándula lagrimal pues normal, ¿no? La palpebral. Y entonces cuando vieron es que esta glándula no es igual que la glándula lagrimal palpebral. Entonces lo que dicen es que se debe considerar como una amartoma, porque realmente lo que hay es, sí es parte de una glándula, pero no una glándula lagrimal palpebral, y lo que pasa es que son células que proliferaron de cierta manera anormal. Entonces, ahí nos puede dar como parte de diagnóstico, ¿no? Entonces, las características es que es asintomático, sensación de cuerpo extraño y, bueno, lo que ya les mencioné de los diagnósticos diferenciales. Como, por ejemplo, esta paciente que sí, es una paciente mayor que acude con, aparte de la caída del párpado que es evidente y sobre todo el predominio izquierdo, vemos una lesión en la parte superior, asalmonada. Si ustedes ven, es una lesión mucho más difusa, ¿no? Y justamente la superficie se ve como más afresado, ¿no? Y aparte de afresado, es un todo con la conjuntiva y la vascularización. Entonces aquí sí, esta paciente sí tenía un diagnóstico de linfoma. No voy a tocar más ahí porque se va a ver una sesión de lesiones malignas. Otro tipo de lesión que podemos tener es esta que es muy frecuente, que puede ser desde algo que puede pasar desapercibido, que es una lesión sobrelevada, ¿no? Que no invade la córnea. Y bueno, estamos viendo pingüécula, los pacientes pueden llegar asintomáticos, que es lo más frecuente. Y hay que tener en cuenta, como ya sabemos que la principal causa son los rayos ultravioletas. Sin embargo, cualquier cosa que puede ocasionar una inflamación como uso de lente de contacto también se ha visto relacionada con la misma. Y bueno, hay una degeneración a nivel de la elastosis del estroma y hay una alteración en colágeno. Entonces, todo esto, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico con la clínica? Entonces, la clínica, ¿cómo? Bueno, puede ser desde una lesión, lo que les digo, que puede pasar más desapercibida como la superior, pero si vemos la de abajo es mucho más evidente, no está más sobrelevada, da una coloración como si fuera un poquito más amarilla, grisácea, y si ven, hay un freno en el limbo, no sobrepasa el limbo. Entonces, algo importante es que ¿por qué no sobrepasa el limbo? Bueno, normalmente, recordemos, dentro de las características de la córnea, alrededor, o sea, en el limbo, esas células madre que encontramos funcionan también como barrera, aparte de que van a producir las células que van a migrar y se van a ir diferenciando, como barrera. En cuanto, si esta pingüécula, tenemos cuadros de pingüeculitis como el de abajo, ¿no? Entonces, lo que va a empezar van a ser cuadros de inflamación que van a alterar esas células madres, y si hay una alteración a tal grado que pueda migrar, pues va a empezar a formarse ahora sí la siguiente lesión que vamos a ver, que se llama pterigión y que ya todos conocemos. O sea, ante una pingüécula, ¿qué tenemos que hacer? Observación es lo más frecuente. Sin embargo, si hay inflamación, pues hay que dar esteroide tópico, antiinflamatorio tópico y el uso de lubricante. Diagnóstico diferencial más frecuente, queratosis actínica conjuntival. ¿Por qué es importante que se diferencie? Porque esta sí es una lesión premaligna. Entonces, lo que se menciona es que con ayuda de estudio de imagen de CWM o de OCT de segmento anterior, podemos ver los cambios que van a presentarse a nivel justamente de la interfase que ya vamos a tener del limbo a córnea, cómo va invadiendo. Entonces, otra de las lesiones que podemos encontrar, las más frecuentes, justamente es esta lesión que conocemos, que tiene una forma triangular. Sin embargo, la diferencia esta a la otra es que obviamente se ve mucho más engrosado, tiene un área que ya invade la córnea, que ya conocemos el nombre como pterigión. Y algo importante es que el pterigión lo pueden encontrar desde que sea nasal, nasal y temporal, que lo más frecuente es que sea nasal, desde que esté en un cuadro frío, que esté, o sea, desinflamado, a un cuadro en el que haya inflamación. Entonces, es súper importante porque, bueno, aquí ya menciono que el principal factor de riesgo son los rayos ultravioleta y, bueno, cualquier cuadro inflamatorio que se pueda llevar a cabo, ¿no? Y, bueno, ¿qué conforma? Bueno, que es una degeneración fibrovascular, en la cual está formando tanto para la cabeza, que es lo que está invadiendo la córnea, lo que queda en limbo, que es el cuello, y el cuerpo, que justamente es lo que ya está más como en contacto con la conjuntiva. Esto muy frecuentemente va precedido de una pingüécula, ¿no? Y de cuadros de inflamación de la pingüécula. Esta es la clasificación de acuerdo a cuánto invade la córnea. Menos de 2 milímetros, de 2 a 4 o más de 4. Entonces, algo que se deben de quedar es que si hay o sea, bueno, ya la clínica ya conocemos, una lesión engrosada, que va de forma triangular, que invade la córnea. Si ustedes ven la cabeza, que es lo que está en contacto con la córnea,
tiene una zona en la cual se ve más blanca, como grisácea. Ahí se pueden formar depósitos de hierro que se conoce como la línea de Stoker. Y muchas veces se puede relacionar como progresión, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un cuadro inflamatorio de pterigión, entonces alto. Primero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer, a disminuir la inflamación, vamos a hacer uso del lubricante y el esteroide tópico es el que nos va a ayudar a desinflamar. Entonces, bueno, y para la cirugía, para el tratamiento quirúrgico, ¿cuándo? ¿Cómo? No? Bueno, hay artículos en los cuales van a encontrar criterios, como vemos, que es por situación refractiva, que produzca un astigmatismo importante, ¿no? Otra puede ser con fines cosméticos, que sea sintomático y que no mejore, ¿no? Otra que invade el eje visual o que el paciente diga, no, ¿sabes qué? Que es parte de la cosmesis, no, yo no me siento a gusto y quiero retirarlo. Bueno, ¿y qué técnicas hay? Ya conocemos desde esclera desnuda, desde cierre primario, el autoinjerto, y el autoinjerto es el que se ha mostrado con mejores resultados. Sin embargo, van a encontrar que puede ser autoinjerto con algo adyuvante, como mitomicina, 5-FU, hay quien utiliza antiangiogénicos. Entonces, todo esto, de acuerdo a la literatura que dicen, bueno, ¿se pueden ayudar si disminuye la recurrencia? Sí. Sin embargo, lo que se ha visto y lo que se aconseja es que si hay ya un pterigión que recurre, pues ahora sí nos ayudemos, por ejemplo, de mitomicina, ¿no? Pero si no, puede ser con autoinjerto sin problema y que es con el que se ha visto con menos tasa de recurrencia. Ahora sí, lo que les digo, puede haber diferentes tipos o diferentes grados de pterigión, como este que es muy pequeño, que tiene una invasión de 2 milímetros. Sin embargo, bueno, se hace retiro de la cabeza del pterigión, se va disecando hacia la conjuntiva, y lo que se va a hacer es proceder a quitar aquí, esto es importante en el pterigión, obviamente resecas hasta el cuerpo, ¿no? Posteriormente se realiza la toma del injerto, ¿no? Que es en la zona superior, tratando de llegar lo más que se pueda al limbo para poder tener la mayor cantidad de células madre y que tengan mejor viabilidad. Se lleva a cabo la obtención del mismo para posteriormente llevar a cabo la sutura de este. Algo que se menciona también en los artículos, hay quien decide suturar, hay quien decide usar pegamento tisular. Se menciona en uno de los artículos que el uso de pegamento tisular disminuye la tasa de recurrencia. Puede haber menos inflamación que el uso de suturas en las cuales puedes ocasionar más trauma. Entonces, diagnósticos diferenciales, neoplasia intraepitelial, carcinoma escamoso, y se menciona también escleritis, pero bueno, es de los tres, pues es el más raro, pero sí se menciona en la literatura de tenerlo como diagnóstico diferencial. El más frecuente es la neoplasia intraepitelial, pero hay que tener en cuenta, a ver, cómo se ve, cómo está la vasculatura. La córnea se ve más allá, en la cual estudia profundo, o qué coloración, ¿no? Y los vasos. Se ve afresado, o sea, esos datos sangra, le ha sangrado al paciente, todo este tipo de datos son los que nos pueden empezar a ayudar. Esta es un ejemplo de lo que les decía, si ustedes ven, bueno, es una lesión que efectivamente invade córnea en el sector que vemos, inferior, pero la vasculatura se ve diferente, como justamente hay unos vasos que ya van entrando a la misma, no sé si es evidente en la presentación, y también la manera de la opacidad que se ve en esa zona. Los diagnósticos diferenciales ante un pterigión, bueno, un diagnóstico diferencial de degeneración, pingüécula, pero pues la pingüécula no invade córnea, ¿no? Y dentro del aspecto tumoral, bueno, podemos tener los malignos, premalignos, ¿no? De los premalignos, queratosis actínica, neoplasia intraepitelial. Y de los malignos, el carcinoma escamocelular, ¿no? Y en las inflamaciones, bueno, vuelvo a decirles, se menciona que la escleritis. El siguiente caso es de un paciente, vamos a tocar una patología, que este paciente tiene antecedente una quemadura por álcali, entonces empezó con opacidad corneal, 360 grados, sin embargo, al momento de ustedes ven de los movimientos, se ve limitación a la supra, y ustedes vean como al momento de ver hacia arriba, en el párpado inferior, se ve como más tenso, ¿no? Y al momento de dirigirse hacia abajo, vemos que también hay un poco de restricción. Al momento de evaluar fondos de saco se ven justamente zonas en las cuales se encuentran cordones fibrosos, que hay una pérdida entre conjuntiva vulvar y conjuntiva tarsal. Entonces, este es un simple farón secundario a una quemadura por álcali. Entonces, aquí tenemos
que es una de las técnicas cuando tenemos esta cantidad de déficit de células madre, ¿no? Porque está completo. Entonces ingresa el servicio de córnea, empieza a realizar la liberación de todo este tejido. Me tapa esto. Empieza a liberarse todo este tejido que está en la córnea hasta llegar a Bowman. Y posteriormente, con todo este tejido, lo que vamos a optar, si ustedes ven este tejido, es un tejido grueso, no es un tejido, ni cerca se ve como los que ya hemos visto, ¿no? Es un tejido más grueso, que nos habla más de cicatrización. Nos vamos ya nosotros a dirigir a lo que es fondo de saco hasta liberar por completo todo lo que sean los cordones fibrosos, para posteriormente con ese tejido, no vamos a resecar nada de eso. Ese tejido vamos a hacer puntos en U y vamos a llevarlos hacia fondo de saco para reformar los fondos de saco. Esa es la manera de reformar los fondos de saco. Posteriormente, lo que se va a hacer es que el servicio de córnea toma del ojo contralateral células madre, o sea, células limbares, y se pone primero la membrana amniótica, posteriormente se lleva a cabo la colocación de pegamento tisular para la misma, adherirla, y aquí estamos viendo cómo van poniendo, aproximadamente se toman de 6 a 8 tramos de células madre o limbares, pues, y se van esparciendo como en zonas horarias sobre la superficie corneal. Nosotros tomamos en ese momento injerto de mucosa oral y con eso se cubre toda la superficie del globo ocular que queda desnudo, ¿no? Y es importante poner un conformador. En el posoperatorio, bueno, se ve mucho mejor el aspecto de la córnea. Sin embargo, obviamente, este tipo de casos son de los casos más reto para un oculoplástico, porque ya desde que te habla la causa, porque se formó el simplefaron por un álcali, ya estamos hablando que podemos tener recurrencia del mismo, ¿no? Entonces, hay que tener este tipo de pacientes en seguimiento, les estoy hablando cada semana, cada 15 días a lo mucho, estar moviendo el conformador y estar viendo que no se estén formando bridas. Y obviamente el esteroide de base. Que es un simplefaron, es una adherencia entre la conjuntiva tarsal y la vulvar, en el cual, bueno, ¿por qué se forma, no? Bueno, hay una respuesta inflamatoria, que ahorita vamos a ver diversas causas, que forman una alteración en el tejido, forman cambios estructurales y funcionales del mismo, y que ya vimos la conjuntiva, y hay una disfunción en la película lagrimal, microtraumas palpebral, hay una malposición palpebral que muchas veces se puede acompañar de entropión y limitación en los movimientos, ¿no? Puede haber múltiples causas de un simplefaron. Si ustedes ven, puede ser desde un terigión por las inflamaciones tan recurrentes, pero también puede acompañar de esos pacientes que si ustedes ven un paciente que tiene triquiasis o distiquiasis, bueno, a ver, espérame, ¿qué está pasando, no? Hay una inflamación crónica aquí. Preguntar, úlceras orales, cualquier otro dato que nos pueda sugerir de buscar más a fondo una enfermedad que tenemos que controlar, porque podemos estarlo operando, inflamando, pero si no controlamos el proceso inflamatorio a nivel sistémico, no va a mejorar. Hay diversas clasificaciones, por ejemplo, Mondino, Brown, Foster. Mondino lo que te dice es cómo está el acortamiento a nivel de los fondos de saco, y la de Foster te lo va a dividir en 4 grados, que puede ir desde que nada más haya fibrosis conjuntival, que veas conjuntivitis crónica, hasta llegar al grado de anquiloblefaron. Entonces, bueno, ya vimos la clínica que es, bueno, hay una adhesión entre ambas conjuntivas. Obviamente se pierde pues, el fondo de saco, ¿no? Depende del grado, es la pérdida de fondo de saco. El tratamiento va a ir completamente relacionado a la clínica y a la causa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tengas un simplefaron, ¿no? En la cual nada más tengas una zona horaria, ¿no? De invasión y que tú puedas liberar y no sea necesario tomar un SLED, que es el trasplante de células del limbo, ¿no? Entonces, que nada más tengas que reformar, poniendo nada más pura mucosa oral para reformar los fondos de saco, separar ambas conjuntivas. Eso va a depender muchísimo. Obviamente, te puedes ir como dando idea. Si tienes un paciente que llega con cuadro inflamatorio, frena. Primero desinflama, porque eso te da un porcentaje de recidiva súper mayor a que si lo desinflamas. E igualmente tenemos que ver la causa.
Si la causa nos está hablando de una enfermedad inmunológica, pues obviamente pues vamos a apoyarnos de otra especialidad que ya no es la nuestra para brindar el mejor resultado al paciente, ¿no? Entonces, bueno, lo que ya les dije, hay que definir si está inflamado, ¿no? Obviamente el lubricante para proteger la superficie y la cirugía, el momento ideal, ¿no? Que tengamos un momento en el cual digamos, bueno, ahorita ya no está tan inflamado, ahorita ya es el momento. El objetivo, ¿cuál va a ser el objetivo de la cirugía? ¿Va a pasar a un trasplante? O sea, ¿cuál es el objetivo que vas a buscar en la cirugía? No, nada más voy a ampliar fondos de saco. ¿Todo esto para qué? Para buscar una mejor función del globo ocular. Muchas veces, pues puede ser multidisciplinario. Podemos ocupar diversos tejidos para realizar la formación de fondos de saco. Este es otro tipo de patología que podemos verla, por ejemplo, este paciente de la tercera década, que llega con una lesión que a simple vista vemos que está justamente en la zona a nivel de canto medio, ¿no? Es una lesión que si vemos, es una lesión que granular, ¿no? Hasta de aspecto daba digitiforme en la zona inferior. Este paciente ya traía 2 biopsias en las cuales una vez le dijeron granuloma y la otra vez le dijeron que era un papiloma. O sea, al momento de nosotros operarlo, lo que hacemos es poner esta rienda para tratar de manipular lo menos que se pueda la lesión, pensando en que fuera un papiloma. Y ahorita vamos a ver por qué. Se lleva a cabo la resección del mismo a nivel de la base. Sin embargo, vean cómo ponemos la sonda de Bowman protegiendo el canalículo, porque estaba adherida justamente a la mucosa, a la parte de la conjuntiva que está pegada al canalículo. Entonces, si ustedes no protegen, esa sonda les ayuda tanto a funcionar como férula, como de proteger la vía lagrimal. Y posteriormente se lleva a cabo la crio. Y se coloca un punto porque se amplió la base. Este es el posoperatorio del paciente. Y aquí el diagnóstico fue un granuloma piógeno, que es tejido fibrovascular o de granulación en el cual hay una proliferación y no es de etiología infecciosa. Esto es secundario a un trauma, inflamación, cirugía. Las características clínicas son las que te van a dar el diagnóstico. Es una lesión redondeada, ¿no? Que sí tiene vasculatura en su superficie. Sin embargo, ahorita vamos a ver otra con la que se puede confundir, que ahí hace la diferencia. De aspecto granular, puede formarse en piel y mucosas esta lesión. Si ustedes ven pues, la variedad de clínica que puede haber, desde conjuntiva vulvar, puse del lado derecho, la conjuntiva tarsal, porque si no evertimos los párpados, vuelvo a lo mismo, pueden pasar desapercibidos. Esto es común posterior a un curetaje de chalación si el paciente reaccionó de esta manera, ¿no? Entonces, paciente que refiere, no, sensación de cuerpo extraño, tiene antecedentes de cirugía de chalación, eviertan los párpados. Entonces, bueno, el diagnóstico clínico que ya mencioné y, bueno, histopatológico. El diagnóstico diferencial más frecuente es el papiloma pediculado. Sin embargo, lo que mencioné es que muchas veces, si por clínica es casi imposible en algunos casos diferenciarlo, en otras es más evidente. Pero cuando sea como con duda, lo que mencionan es que puede ser un tratamiento conservador en el cual esteroide no va a mejorar un papiloma, un granuloma puede mejorar y sobre todo cuando es de menor tamaño, pero obviamente, por ejemplo, en la fotografía de arriba a la izquierda, no vamos a tratar un tratamiento conservador. Este paciente pues ya es candidato a un tratamiento quirúrgico en una biopsia excisional. Este es otro tipo de lesiones que les quiero presentar de un paciente en el cual vemos una lesión igual que la otra, que está en zona a nivel de canto medio, a nivel de carúncula, podríamos pensar, y que vean este aspecto que es como arbolado, como digitiforme, tiene un aspecto, vean los vasos que se ven en la superficie más como afresado. Esta lesión suele estar un poco más vascularizada que la previa. Y aquí tenemos la sospecha de un papiloma conjuntival. Entonces, los papilomas conjuntivales, se pueden presentar de diversas formas. Se puede presentar, a nivel de fondo de saco, a nivel de conjuntiva vulvar. Entonces, bueno, este tipo de lesión se puede presentar tanto en niños como en adultos. Se ha visto que es más frecuente en hombres de la segunda a cuarta década y se ha visto con una asociación al virus del papiloma humano hasta en el 92%. Y los serotipos más frecuentes son el 6 y el 11, porque se han hecho estudios por PCR. Ahora, algo interesante es que se menciona en este artículo
que se hizo un estudio de pacientes que han recibido vacuna y las que no, y se vio que hay una disminución importante en los grupos, o sea, de 14 se va al 3%. Quiere decir que los pacientes que reciben vacuna puede verse una disminución de que vayan a presentar una papilomatosis conjuntival. Ahora, hay 3 vacunas, una que tiene 2 cepas, una que tiene 4 cepas y una que tiene 9 cepas. Las que sí podrían en algún momento disminuir es la de 4 cepas y la de 9 cepas, porque esas incluyen la 6 y la 11. Incluyen la 6, la 11, la 16, la 18, o sea, incluyen varias, pero la que tiene 2 nada más incluyen la 16 y la 18. Entonces, lo que les mencioné, la zona más frecuente puede ser a nivel vulvar, de fondo de saco inferior, interpalpebral, de carúncula y pliegue semilunar. El tratamiento aquí es algo también sumamente interesante porque hay que individualizarlo como en todo. No es lo mismo tener un papiloma localizado, de menor tamaño, en el cual podemos pensar hasta un tratamiento conservador. Vamos a hablar los tratamientos quirúrgicos. Cuando decidimos operar un paciente con papiloma, ¿qué opciones tenemos? Bueno, se aconseja que se haga la técnica de no touch, que ya conocen. Ahorita vamos a quien se le haya olvidado, vamos a recordarlo un poco, en la cual evitamos manipulación del tejido lo más que se pueda. Por eso nosotros pusimos una rienda. Esa fue como la manera de hacerlo, ¿no? Pero lo que se aconseja es de no manipular porque tú puedes ir sembrando las células papiloma y entonces tener más probabilidad de recurrencia. Entonces, que sea lo que sea, cauterización o crioterapia, que sea de no manipulación de la lesión, que sea cauterización de la base o crioterapia. Si haces crioterapia, que sea en doble plano. ¿Qué quiere decir? Que lo que se aconseja es que tú tienes la lesión, hagas crioterapia encima de la lesión, o sea, encima de la lesión, para disminuir o desvitalizar, mejor dicho, desvitalizar las células de papiloma viables que puedas tener acá y evitar más siembra. Y posteriormente en la base también se hace otro ciclo de, bueno, otra aplicación de crioterapia. Entonces hay gente que se acompaña de cauterización y crioterapia, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se menciona justamente en esta fuente. Y algo interesante es que obviamente, bueno, o sea, si tienes un papiloma como el que vemos en la fotografía inferior, no vas a darle crioterapia a todo porque también tienes que medir qué puedes ocasionar secundariamente, ¿no? Entonces aquí hay un artículo, justamente esto es lo que les quiero mostrar, que es donde se menciona. Este tipo de lesión, pues sí es más sésil, porque se puede presentar tanto sésil o pediculada. Ustedes dan encima de la lesión la crioterapia. La fijan, ¿no? Y posteriormente se va a dar crioterapia ya en la base, ¿no? Ahí marcan los bordes porque mencionan que 2 milímetros dejemos de borde. Y posteriormente se cierra la conjuntiva. Entonces, bueno, otra opción que también hay tratamiento es el uso de quimioterapia y inmunoterapia. También es en el mismo artículo que se menciona. Y bueno, tenemos todas estas opciones. El que más se ha visto en reportes y que menos recurrencia y todo es el interferón alfa 2. Sin embargo, bueno, hay de tres presentaciones. Sin embargo, hay pacientes que por más que retires, obviamente como por ejemplo el de inferior, ¿no? El de la fotografía inferior, que es un papiloma que prácticamente es que 80% del sector inferior y también va a superior, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes pueden ser un poquito de mayor reto para tratamiento y de mayor recurrencia, en el cual sea necesario apoyarnos no sé, de un inmunólogo, ¿no? De otro tipo de especialidad para tratar de controlar esto. Algo que también comentan es que el interferón pegilado, lo que se ha visto es que se deja ya cuando ya es resistente o mejor dicho, que ya tenga recurrencia, aún usando el interferón alfa 2. Sin embargo, el costo es mucho mayor y no está tan disponible. Entonces, por eso hace recurrir a interferón, mitomicina, 5-FU, cimetidina. Antes de la cimetidina se utiliza a dosis altas. No es como la típica que pueden utilizar para una úlcera, ¿no? O un antiangiogénico. Sin embargo, el antiangiogénico hay muy pocos reportes y realmente que mencionen un éxito. Otro tipo de tratamiento que podemos tener es la fotocoagulación, pero esta se va a dejar solamente si no hay ninguna alternativa
de cualquiera de los otros tratamientos es inclusive que no haya quirófano, ¿no? Y se utilizan a estos parámetros y refiriendo que a 2 milímetros del margen de la lesión, más o menos 2, 3 sesiones. Vamos a pasar a otra lesión, la cual es esta lesión, si ustedes ven, es una lesión que se presenta en la paciente del lado izquierdo, en sector nasal, una lesión translúcida, ¿no? De aspecto quístico, que se ve que es parte de la conjuntiva, ¿no? No como si estuviera por debajo completamente separada. Y del lado derecho se observa en sector temporal características muy parecidas de la misma. Aquí, no me dejan mentir que sí, no es tan raro que lleguen a la consulta y sospechamos de un quiste conjuntival. Y aquí lo que queremos dejar claro es que realmente, bueno, es un acúmulo de líquido mucoide, en la cual es secundaria una inflamación o trauma. La clínica es la que te lo va a indicar, lo que les digo, una lesión redondeada, bien localizada, translúcida, ¿no? Es muy frecuente que digamos, no, bueno, ya lo tengo aquí, ya no, rápido, lo punciono, ¿no? Hay gente que lo punciona y ahí mismo puede cauterizar con los de bolsillo, ¿no? Y te dice que ya no recurre. Sin embargo, en los artículos se ha visto que lo que realmente te disminuye completamente la recurrencia es la resección completa, que no se recomienda estarlo puncione y puncione y puncione. Vamos a ver la siguiente paciente, en la cual presenta una lesión, si ustedes ven, también como de aspecto quístico, ¿no? O sea, esta paciente tiene más de un año con una lesión que ha ido creciendo, de coloración amarilla, ¿no? Entonces, pues a simple vista podríamos pensar, pues es un quiste conjuntival. Entonces, bueno, vamos a llevar a cabo la resección porque pues esto es hasta, ay, no me digan que no corre. Sí corría. Bueno, esto es de una lesión que prácticamente ustedes pueden decir, yo la punciono, pero si la puncionan, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ya esta es después de la biopsia, que lástima que no se ve el video. Es una lesión totalmente redondeada que sale de aspecto gelatinoso, encapsulada, que está adherida a la conjuntiva en ciertos sectores. Entonces, resultó ser un mixoma conjuntival, que es un tumor benigno de tejido blando derivado del mesénquima, que puede ser tan evidente como del lado, como la fotografía que vimos, ¿no? O puede ser más plano, este es otro caso, como la fotografía de arriba. Entonces, bien delimitada, amarillo rosada, transilumina, quística o sólida, y pues sí suele ser de tamaño mayor. Es importante porque por eso les decimos que lo ideal es hacer una biopsia. No estar puncionando y, ay, sí salió un poquito medio líquido. No, sí salió, sí salió. Entonces, ¿por qué? Porque esto puede ir asociado a otras alteraciones a nivel sistémico del paciente y tú puedes estar pensando, puncionándole y estás perdiendo tiempo para ver al paciente porque estos mixomas se pueden formar a nivel cardíaco, a nivel cutáneo o tener alteraciones endocrinológicas. El diagnóstico es completamente clínico, no, porque piensa que es una lesión quística, pero sin embargo, el definitivo se menciona que es con histología, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a ver? Bueno, se va a ver al momento del estudio una lesión que es hipocelular y que va a teñir con azul al ciano, ¿no? Y que tiene células estrelladas. Entonces, estas son las características de esta lesión. Entonces, es una biopsia excisional y pues descartar cualquier síndrome. El diagnóstico diferencial más frecuente es un quiste conjuntival, nevoamelanótico, melanoma melanótico y un carcinoma escamoso. Sin embargo, si ven, pues es más limitado está más definido, ¿no? No hay vasos así como que nos hacían sospechar, no sangran, o no sangran así que el paciente diga, es que me sangró, no. Entonces, todos estos son datos que nos pueden orientar al probable diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, que hay cosas que parecen exactamente las mismas, pero siempre va a haber un detalle que los va a hacer diferente. Como por ejemplo, este paciente que si ustedes ven a simple vista, aparte de dermatochalasis, del uso del frontal y todo, vean cómo desde la posición primaria, cómo el párpado inferior tiende ya a una posición como de hamaca, ¿no? Y cómo se ven unas lesiones bitemporales, justamente que nosotros pedimos que haga movimiento y se van a hacer más evidentes. Al momento de hacer tracción vemos cómo podemos desplazar el párpado del globo ocular, ¿no?
Y la lesión, ¿qué aspecto tiene? Bueno, es una lesión de una coloración, si ustedes ven, de acuerdo a la otra patología que habíamos presentado, ¿se acuerdan del dermolipoma? Es diferente, es más amarilla, ¿no? Y la conjuntiva prácticamente se ve, o sea, transparente. Entonces se va a hacer una incisión a nivel de la conjuntiva. Vamos a abrir, ahí se ve cómo estamos abriendo también tenon, y vamos a empezar a observar el tejido de característica adiposa, ¿no? Entonces, esta grasa, quiero tocar que ustedes pueden sacar y sacar y sacar y sacar la cantidad de grasa que se les ocurra. Entonces, ustedes tienen que retirar, nada más se tiene que retirar la grasa que es visible. Este se acompañó de una cantoplastía aparte. Nada más que es visible porque tienes riesgo de lesionar otras estructuras. Entonces, si ahí se te aparece la glándula, si ahí se te aparece, luego acaban con tosis, entonces hay que ser muy, muy cuidadosos en ese aspecto. No es nada más meter y querer quitar, quitar, quitar porque nunca vas a acabar. Esta es grasa orbitaria, no es grasa palpebral. Entonces, bueno, si ven la conjuntiva post, es una conjuntiva normal, o sea, no es como el dermolipoma, o sea, se ve una conjuntiva de características prácticamente normales. El prolapso subconjuntival de grasa orbitaria es una herniación de grasa intraconal que se desplaza al espacio subconjuntival. Y esto se ve porque hay una laxitud, y también se ha mencionado que puede haber una disrupción en la cápsula de Tenon que hace que favorezca este desplazamiento. Puede ser unio bilateral, lo más frecuente es que sea bilateral y temporal, superior temporal, y lo importante es que si ustedes agarran un hisopo, obviamente previa pontis si quieren para que no molesten al paciente, y lo ponen en la grasa, o sea, en la lesión, ustedes hacen presión con el hisopo y lo van a poder desplazar, o sea, es completamente móvil, no está fijo, a comparación de la otra patología que vimos, aparte de la edad, ¿no? Estos se dan en pacientes grandes, pacientes que son obesos, es muy frecuente. Si ustedes ven esto, le pueden empezar a preguntar al paciente, ¿usted ronca, señor? O amanece con los ojos muy irritados. ¿Por qué? Porque se puede relacionar a pacientes que tengan cuadros de apnea. Entonces, desde ahí hay que mandarlos a la clínica del sueño, ¿no? Antes de nosotros abordar todo esto. Entonces, bueno, estos pacientes que se caracterizan mucho también de que van a tener una laxitud palpebral que al momento de estarla valorando, les pongo esto porque esto lo pueden hacer ustedes y darse más o menos idea, no regresa solo, si no es necesario palpebral. Vean, parpadear. Vean cuánto podemos separar el párpado del globo ocular, ¿no? Entonces, el tejido que encontramos es completamente adiposo normal. La siguiente parte que vamos a ver, si ustedes ven, en el párpado inferior se ve un área como transparente, como si brillara, ¿no? En la fotografía de abajo es mucho más evidente, y ahí hay que tener cuidado porque esto, si no lo buscamos, puede ser desde algo más leve como la fotografía de arriba o como algo más evidente como la de abajo. Entonces, si ustedes no lo buscan, esta situación, esta patología, o sea, pues, sí, como degeneración, porque hay una alteración en la adhesión entre tenon y conjuntiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener el paciente lagrimeo. Pueden pensar que tienen obstrucción de vía lagrimal y no es eso, sino esta conjuntiva, que se llama conjuntivochalasis, hay una alteración en el anclaje de la conjuntiva y tenon. Entonces, esta conjuntiva se sobrepone al borde palpebral inferior. Recordemos, la lágrima, ¿dónde se descansa, ¿no? ¿Dónde va a encontrarse? Bueno, pues en fondo del saco. Si ese espacio está ocupado por esa conjuntiva redundante, pues ¿qué va a pasar? Pues el paciente va a estar lagrimeando. Entonces, hay que ser muy minuciosos en esto. ¿Por qué? Porque pues, si ustedes hacen una blefaroplastía con una tirotrasa, una cantoplastía, y tienen un grado de conjuntivochalasis como la de abajo, van a inflamar al paciente, porque esto no es edema ni quemosis, pero sí puede presentarse aparte. ¿Por qué? Porque el paciente lagrimea, el paciente se seca, por tanto lagrimeo, como la conjuntiva está sobrepuesta en el borde palpebral, pues la irrita mecánicamente, hay más lagrimeo, o sea, es un ciclo vicioso que si no nos damos cuenta puede pasar desapercibido. Entonces, puede estar aislado o con otras alteraciones de los párpados, como ¿qué? Un floppy eyelid o un párpado flácido, que es como en el paciente que les decía que pueden separar el párpado del globo ocular de una manera importante.
Entonces, bueno, el tratamiento realmente es con excisión elíptica en el sector inferior. Vamos a hacer una elipse para retirar la conjuntiva redundante que tenemos, ¿no? Entonces, hay pacientes que pueden presentar este tipo de situación en cuales ustedes ven, tiene la conjuntiva orchalesis que ya dijimos, pero también tiene una laxitud palpebral importante y ya pues operado de blefaroplastia y de cantoplastia, y aún así acude y vemos que hay una laxitud. Su cirugía menciona que fue hace 10 años y sigue con el lagrimeo, sigue con el lagrimeo. Ustedes vean la tendencia de la forma del párpado inferior en hamaca, ¿sí se ve? Y algo importante aquí es que ambos puntos lagrimales están en contacto. Si están en contacto, ¿cómo va a drenar la lágrima? O sea, son varios componentes que pueden tener en un paciente. Y eso es súper interesante porque si tú haces tracción en el canto, como dando más tensión, obviamente ya hay una separación de los mismos. Entonces, bueno, este es otro tema ya más a fondo, pero esto lo hago para que ustedes puedan valorar estas situaciones e irse dando idea de qué hacer y hacia dónde dirigirse. Entonces, resumiendo ya brevemente, ¿qué vamos a tener? ¿Qué nos va a dar las claves? El tiempo de evolución, ¿no? La clínica, obviamente que presenta el paciente, ¿no? ¿Me sangra, no me sangra? Si hay un dato específico, ¿no? Si tiene algún antecedente. La exploración, en el cual vamos a ver la localización, ¿no? Las características, el determinar, bueno, tengo una lesión, hago una biopsia, ¿qué tipo de biopsia? ¿No? Ahorita vamos a ver. Y tratamiento adyuvante hay, ¿puedo utilizarlo? ¿Cuál podría utilizar? Y en dado caso de decir, bueno, ya estoy ahora sí con este paciente, este caso, ¿no? Ser sumamente sincero, si esto es más de sincero, no sé si de ética, llamarlo ética o de mesura, está en mis manos, o me apoyo en otra alta especialidad, oculoplástica, córnea, no sé, depende de la lesión, por ejemplo, esto de la deficiencia de células de limbo con Symblepharon y todo. También hay que saber distinguir cuando ya tienes un límite. ¿Por qué? Porque puedes pensar, se me va el paciente, no se te va a regresar más. ¿Por qué? Porque va a ver el resultado, ¿no? Entonces, puntos a considerar. Y pongo este artículo porque quien le interese de verdad que vale la pena leerlo. Lesiones conjuntivales. En observación, cuando estamos prácticamente seguros que es benigno y está asintomático. Biopsia excisional se recomienda excisional cuando es menos de 4 zonas horarias o una medición de 15 milímetros de base. Cuando es sintomático o sospecha de malignidad. Biopsia incisional cuando es más de 4 zonas horarias o más de 15 milímetros de base. Sintomático, sospecha de malignidad, y lo que mencionan es que no se recomienda en melanoma andar haciendo biopsias incisionales, obviamente, que eso se verá en otro tema también, que son las pigmentadas, las melanóticas, mejor dicho, y porque se ve más recurrencia. Entonces, bueno, ya voy a hacer, tengo una lesión que involucra también limbo, córnea y conjuntiva. La técnica de no touch, ¿cómo es? Bueno, vamos a empezar a realizar nuestra biopsia de córnea a conjuntiva, ¿no? En córnea vamos a poner un hisopo que tiene alcohol absoluto y esto nos va a ayudar a desvitalizar las células, ¿no? Para que se puedan desprender más fácil de Bowman. Posteriormente, con un crescendo con una hoja de bisturí, vamos haciendo como una queratomía, por así decirlo. Importante dejar 2 milímetros de margen a nivel de la córnea, ¿no? Posteriormente vamos a llegar al limbo y ahí vamos a hacer una incisión en círculo o en pentágono en la conjuntiva, pero en la conjuntiva sí recomiendan dejar 4 a 6 milímetros de margen de la lesión. Y aquí se tiene que incluir tenon, o sea, queda la esclera. Posteriormente, en la esclera se hace una toma de esclera más o menos de 2 milímetros, de 0.2 milímetros de profundidad, y contemplando 2 milímetros de margen de donde estaba adherida la lesión, ¿no? Donde ustedes veían como la parte de base. Y para poder llevar a cabo la reconstrucción, se tienen que aconsejar el cambio de instrumentos. Entonces, bueno, ya retiré mi lesión. Si voy a dar crioterapia, recuerden darlo en los bordes de la conjuntiva que quedó, ¿no? Córnea y esclera se aconseja más el uso de cauterización y alcohol absoluto, ¿no? La manipulación de fondos de saco
Esto, cuando ustedes van a reformar los fondos de saco, recuerden poner sus puntos de sutura y nunca olviden el uso del conformador. Hay diferentes tipos de conformador, los anulares, que es el que vieron, el de concha, ¿no? Que ese tienes menos probabilidad de que se te vaya a brincar una brida, de nuevo. A ver, hay opciones después de una biopsia. Cierre primario cuando el tejido alcanza, ¿no? A cerrar otra vez. Sin embargo, cuando vemos que no y es necesario tomar un injerto de mucosa, bueno, ya tendremos que ver si utilizamos una membrana o utilizamos mucosa oral. Entonces, concluyendo, bueno, si ustedes ven, son múltiples lesiones de verdad y toqué de una manera muy breve las que más frecuentes se pueden llegar a presentar. Hay que tener conocimiento de estas para poder sospecharla. El diagnóstico prácticamente es clínico, histopatológico obviamente ya definitivo, y nos podemos ayudar con el OCT de segmento anterior para determinar cómo va a ser nuestro abordaje quirúrgico de acuerdo a no tener sorpresas intraquirúrgicas, ¿no? Recordar, lesiones tienen cosas similares, sin embargo siempre hay un detalle que va a darnos un diagnóstico, ¿no? O más una sospecha de diagnóstico. El tratamiento es amplio, que ya vieron que hay desde uso de inmunoterapia, o sea, quirúrgico, antiangiogénico, o sea, dependiendo de. Sin embargo, hay que individualizarlo en el paciente. Es la primera vez que lo tiene, ya recurrió, en donde se encuentra, como por ejemplo, el granuloma, ¿no? Otra cosa que también podría apuntar a que fuera granuloma es que el lugar más frecuente de granuloma pues, es nasal y en carúncula. Y todo tiene una razón. ¿Por qué? Porque ¿cómo es el ciclo de la lágrima, de la depuración de la lágrima? Pues va de temporal a nasal y descansa a nivel de carúncula, se hace un poco de lago lagrimal y posteriormente va a los puntos. Entonces, obviamente, si tiene alguna situación ahí, pasa más tiempo ahí la exposición. Entonces, por eso es que hay más, es más frecuente que sea a nivel nasal. Y bueno, muchas veces el tratamiento es multidisciplinario, en las cuales necesitamos o de otras especialidades o de otras altas especialidades, lo que mencionaba. Y algo que me gustaría como comentar es, no importa que seamos, si oculoplástico, corneólogo, glaucomatólogo, o sea, no importa que tengamos diferentes altas especialidades. Siempre hay que ver hacia el mismo objetivo y jalar hacia el mismo objetivo, que vaya referido hacia tener una buena función en el paciente a nivel ocular y pensando en su bienestar, ¿no? Y bueno, es todo. Cualquier cosa que quieran algún artículo que les comparta o todo, cualquier cosa con mucho gusto. Y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vianney. Es un tema bastante extenso para darlo en una hora. La verdad es que te felicito, lo lograste resumir. Y vamos a contestar. Hay muchas preguntas en el chat. Vamos a empezar contestando. Creo que contestó Linda la primera. Es un tema que se presta para bastantes preguntas, pero por obvio de tiempo, pues vamos a contestar y si alguien tiene que hacer algún comentario, por favor, están los micrófonos abiertos. Del dermolipoma, creo que ya contestaron, si existe riesgo de recidiva al no resecarlo por completo. Si quieres repetirlo, Linda. Bueno, platicábamos que lo mejor es retirar nada más la parte anterior por el riesgo que comentábamos de daño a estructuras, por ejemplo, el músculo elevador del párpado, que por ahí alguien preguntaba también del edema, ¿no? Y de que si es por el edema o por una lesión. A mí justamente me tocó ver un paciente que resecaron un dermolipoma de manera muy extensa y son dosis muy complicadas y muy difíciles de manejar. Entonces, sí hay inflamación, sí puede haber inflamación. Generalmente, en mi experiencia, yo no he visto recidiva, como lo comentaba la doctora María Elena, más que nada podría ser la protrusión de la misma lesión. Entonces, quitar ya en la parte anterior, cuidando las estructuras. Sí puede haber inflamación que puede ser manejable con AINE o con antiinflamatorio esteroideo, pero cuidar mucho, mucho las fibras de la aponeurosis del elevador. De hecho, si pudiera estar despierto el paciente y pudiéramos estar revisando la apertura palpebral, también se recomienda en este tipo de lesiones. No sé si alguien opine algo diferente. Ok, yo estoy de acuerdo contigo. A lo mejor
pensaron que el no resquearlo completamente, hay algunos quistes, como los quistes epidermoides, que si se derrama el contenido a los tejidos adyacentes, pues, causan una reacción inflamatoria muy, muy grande, como si fuera un pseudotumor inflamatorio. A lo mejor era a lo que se referían. Aparte, hay que recordar que puede haber más recidiva en un prolapso de grasa subconjuntival que en un dermoide. El dermoide realmente es más acompañado de tejido fibroso, ¿me explico? En el cual cuando tú lo resecas, por eso justamente al momento de la cirugía, si ustedes vieron, se mueve el globo ocular, para ver que ya no se haga visible, porque este paciente pues estaba con anestesia general, ¿no? Pero lo que dice Linda, por eso es ideal que el paciente esté despierto tanto para verlo del párpado como para ver que ya no, a ver, mueva para acá, para ver que ya no sea visible, ¿no? Ok. Algo que yo quería comentar, es bien distinto manejar la conjuntiva en un paciente joven, en un niño, que en un adulto. La verdad, la respuesta inflamatoria en los niños, en los jóvenes, es muchísimo mayor, de ahí que, ¿por qué no operamos pterigiones en los jóvenes, no? Y volviendo a la cuestión del pterigión, preguntan aquí en el chat si el colgajo conjuntival del sector superior lo colocan en el área cruenta, si esto es bueno. En todos los casos, ahí tal vez quisieron preguntar si en todos los casos de resección de pterigión prefieren usar el autoinjerto o qué técnica es la que prefieren ustedes. A ver, el de menos recurrencia es el de autoinjerto. La verdad, yo autoinjerto, ¿me explico? Ya eso ya es, yo siento que en parte, una parte es personal, porque hay gente que desde la primera puede poner mitomicina, ¿me explico? Porque dice, no, disminuye la recurrencia, ¿para qué me la voy a jugar? Y hay gente que dice, no, al menos que a mí me recurra el de autoinjerto, ya me voy ahora sí a mitomicina o a cualquier otro medicamento, porque pues ninguno es inocuo, ¿no? Siempre tienen algún riesgo que pueda, aunque al 0.02% se vea que es muy seguro el uso de mitomicina, pues, yo puro autoinjerto de primera instancia. No sé tú, Linda o doctora, ustedes. Yo también recomiendo el autoinjerto. De hecho, recientemente quise innovar y dije, bueno, voy a usar una membrana y me arrepentí toda la vida. Me recidivó el pterigión, no sé si era el paciente y fue mi suerte, pero me quedo con el autoinjerto. Es definitivamente el que menor recidiva vamos a tener. Y en cuanto a la mitomicina, preguntaban de hecho que si ustedes usaban gotas en el postoperatorio de mitomicina. Yo en lo personal, la mitomicina la reservo para las recidivas. Igual un 0.04%, unos 20-30 segundos en el lecho y nada más. No creo que tengan, bueno, no siento que hay necesidad de utilizar mitomicina en la primera cirugía. No sé ustedes cómo lo hagan. Sí, Sí, no, no, perdón, usted, doctora. no, tú, Vianney, contesta. Y sí, y de hecho, esa pregunta debe de ir dirigida, porque sí hay artículos que justamente mencionan lo del uso de gotas de mitomicina, pero ahora sí recuerda, no es algo inocuo. Si de por sí en el transquirúrgico tú pones la mitomicina y después haces un lavado. Tú al momento de poner las gotas, por más concentración y todo, no hay manera de que hagas el lavado. Y esto se puede ver complicado con obstrucción de puntos lagrimales. O sea, entonces tienes que saber cómo diferenciar en qué momento ya te avientas al riesgo pensando que tu beneficio va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, Y otra cosa también, Vianney, de la mitomicina, la desepitelización corneal, que por más que protejas puede caer, puede desepitelizar y resulta en un dolor postoperatorio al paciente muy poco tolerable. Si lo van a hacer, yo recomiendo aplicar un lente de contacto terapéutico ya de primera instancia y mejora mucho el dolor postoperatorio por una desepitelización. Creo que uno de los temas importantes es que no se ha llegado a concretar los estudios en cuanto a la concentración de mitomicina, pero la verdad es que yo creo que todos hemos visto complicaciones aún después de 10 años de aplicación de mitomicina. Conozco personas que la siguen utilizando. La verdad, yo también le tengo muchísimo respeto a la concentración que sea, aún para la concentración de glaucoma, que creo que es la concentración más diluida que se usa en oftalmología, que es al 0.02%, pero sería la cuestión de la mitomicina, el 5-fluoracilo y otros medicamentos, tema prácticamente de todo un
todo un curso, ¿no? Siguiendo con otra de las preguntas, no sé si alguien antes de que pasemos a otra pregunta quiera comentar algo respecto a esto. No. Dicen aquí que la línea de Stoker indica que el terigión está delimitado, ¿cierto? No sé, en su experiencia, si hayan visto ustedes siempre la línea de Stoker o no. La verdad yo no la he visto siempre y justamente en 2, 3 artículos que vi mencionan que eso es indicativo de progresión. O sea, de cronicidad, ¿no? De una lesión crónica. Así es, sí, yo también opino lo mismo. No sé si alguien tenga alguna otra cosa que comentar respecto a esto. Y si no hay más preguntas de terigión, la verdad es que me parecen pocas preguntas de terigión. He estado en cursos de técnicas para terigión y como bien dicen muchas personas, cuando existen muchas técnicas para una misma patología, es que realmente ninguna funciona al 100%. Hasta ahora, pues como bien dicen, ¿no? El mayor éxito para la resección de terigones es la colocación de autoinjertos. Me llama la atención y quiero comentar esa foto que pusiste, donde los terigones se juntan prácticamente el nasal y el temporal. Creo que es cuando sufrimos para operar ese tipo de pacientes que están obstruyendo el eje visual. Hay pacientes que son pocas veces que los vemos así, sobre todo pacientes del sur del estado, de lugares muy calientes. ¿Qué hacen en esos casos? O sea, ¿qué pudieran recomendarle a los participantes? ¿Cómo operar? ¿Operan al mismo tiempo el lado nasal, el lado temporal, o primero un lado? Y si ponen conjuntiva o el uso de membrana amniótica, ¿qué es lo que usan? ¿Cuál sería su técnica para estos casos que son terribles? La verdad, primero, obviamente ver si hay cuadro inflamatorio, porque de eso en cualquier patología, y nosotros sabemos que manejamos la conjuntiva en otras situaciones, que ya entremos en un cuadro inflamatorio presente ya te está dando de por sí un porcentaje de, porque para que lo tenga temporal y nasal te está hablando que pues hay cuadros inflamatorios, porque volvemos a la etiología del terigión, fuera que sea por rayos ultravioleta, sí, pero hay un cuadro inflamatorio, o sea, esa es la base de, y que ha alterado las células limbares, donde están las células madre, y ahí es cuando tienes que ponerte a pensar, bueno, ¿cuánto está involucrado? ¿No? Como para pensar que nada más el autoinjerto, ¿no? O autoinjerto y membrana, o ya te vas, dependiendo del grado de terigión que vayas a tener, ¿no? A una técnica que ya va acompañada con córnea, ¿no? Del SLED. Entonces, yo creo, doctora, que eso lo principal es desinflamar. Un tiempo quirúrgico yo diría que sí. La verdad no me ha tocado a mí, bilateral y que me cubra el eje, hablando de puro terigión. Sin bléfaro es diferente, ¿no? Okay. Y entonces yo diría que entren con cuadro, para empezar, desinflamado, y de ahí sí mismo tiempo quirúrgico y autoinjerto. Es que yo la membrana no sé, no me encanta. Yo estoy de acuerdo con mi reciente experiencia. En el hospital es donde vemos este tipo de terigiones, ¿no? En la privada jamás he visto un terigión así. Y la verdad es que a veces tú indicas y dices, pues pónganle membrana, pónganle su autoinjerto y el otro lado la membrana. Con mi reciente experiencia, que aparte me metí 2 terigiones en la misma semana igual, con membrana, que el otro todavía no me llega, pero sé que me va a recibir. Yo la verdad preferiría tomar conjuntiva del otro ojo y no poner de primera una membrana. O sea, yo ya pondría membrana, autoinjerto de ley en ese tipo de terigiones. Como dices tú, que tienen un factor inflamatorio importante. Sí, bueno, pues es todo un caso ese tipo de pacientes. A mí sí me ha tocado ver de los 2 ojos y realmente te ponen a sufrir. Sí, una opción pues es la membrana, que como dice Vianney, a mí tampoco me encanta. Pero bueno, vamos a otro tema porque hay varias preguntas todavía que contestar. Sí. Justo preguntan, esto creo que sí es importante porque yo también lo iba a preguntar, del adhesivo tisular. Si alguien tiene experiencia en el uso de adhesivo tisular para yo la verdad, te voy a ser sincera, yo sutura, o sea, me quedo, ya es algo como que tal vez que tengo, digo, ay, no se vaya a, ¿no? O sea, entonces como por paz mental, yo
sutura, pero sí hay de adhesivo tisular para autoinjerto y que se ha visto que tiene un poco menos porcentaje de recidiva. Entonces, sí se refieren a esa pregunta que dicen, ¿se puede poner? Sí se puede poner. Sí, yo también no me encanta el pegamento, pero sí he visto compañeros que sobre todo en instituciones, cuando tienen que operar terigiones masivamente, lo he visto usar y muy bien, con muy buena técnica, pero también he visto complicaciones como granulomas, como que se desprenda el injerto, entonces, pues yo creo que también depende mucho de la técnica, sí es una opción, pero también sigo prefiriendo la sutura, el nylon 10 ceros. Ahora, es una realidad que pues no en todos lados vas a encontrar el pegamento tisular, ¿no? Y Es eso te correcto. aumenta el costo y, o sea, Totalmente. tienes que valorar como varias cosas que, no sé, para las coronarias, pues cada quien, pero yo, punto, y menos Ok, costo y no está en todos lados, ¿no? ok. Recordemos que en las instituciones es más fácil muchísimas cosas de tener como a la mano, que ya te enfrentas a la privada y dices, bueno, ¿no? Y el quirófano en cuánto sale, y aparte le voy a tener que sumar esto y esto, o sea, hay muchas cosas que tomas más de precaución en la privada en el aspecto de decir, bueno, no, mejor, porque si no es otra vez que lo tenga que meter y otra vez, o sea, entonces ese tipo de cosas siento que hacen la diferencia. Siguiendo con terigión, me parece interesante esta pregunta. Uso de antiangiogénico cuando tienen recidiva de algún terigión, ¿alguna experiencia? Yo la verdad no he tenido experiencia de que le diga sí, me funciona y nada, no, pero sí realmente no se ha visto una diferencia abismal con el uso antiogénico en el terigión, ¿no? Se menciona más hasta el uso de la mitomicina más que el uso de antiogénico como de disminución de la recidiva, ¿no? Y se Ok. menciona que hasta irse al 0.04% de mitomicina y dejarlo 3 minutos y lavar súper bien. En el Conde de Valenciana, Ángel Nava estaba haciendo, no sé si ya terminó el trabajo creo que es quien más tiene experiencia con el uso de antiangiogénico, precisamente para las recidivas de terigión, con buen resultado. Realmente no sé si ya lo publicó, pero tenía ya una serie de casos importantes, entonces creo que es una opción. Parece que lo están usando a la misma concentración como la usan para de manera intraocular, entonces creo que ya en algún momento podrá comentar sus resultados. Y preguntan también acá en el chat si desinfectan la conjuntiva antes de la cirugía y por cuánto tiempo. Yo no la desinfecto. Yo Yo creo que tampoco. nadie. Preguntaron también, doctora, lo mandó la doctora Vero, que cuánto tiempo después quitan los puntos de tirigión. Yo los quito a las 2 semanas. Yo también. La Tú, verdad, yo Jenny. también. Yo también. Sí, no antes. Eh, ¿Algún otro comentario en cuanto a esto? Eh, Fuera de terigión, creo que ya fueron todas las preguntas. Por ahí dicen, recomiendo el uso de triamcinolona subconjuntival al término de la cirugía de terigión con autoinjerto, da resultados excelentes. Yo no tengo experiencia, no sé si alguien de ustedes inyectando triamcinolona. No, 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 bueno. También ¿Qué prefieren como antiinflamatorio después de la cirugía de terigión? Yo les dejo esteroide, prednisona, 4 veces al día. En un principio yo les dejo dexametasona con antibiótico la primera semana, primeras 2 semanas y después sí continúo le cambio para prednisona ya sin antibiótico solito y a dosis de disminución con mucho lubricante. Ese es mi manejo, me ha resultado. No sé si ustedes tengan alguna otra manera de no, manejo de yo Dexa, posoperatorio. yo dejo Dexa. Sí, yo también, al yo principio. dejo la primera semana, como dice la doctora, con la Dexa y después acetato de prednisolona. Ok. Es- Eh, Preguntaron qué sutura. Esto creo que también es importante. ¿Qué sutura para el injerto? yo nylon 10, no sé si alguien use Nylon 10. alguno. Nylon también.
yo no recomendaría una sutura absorbible por la misma inflamación que va a hacer toda esta terigión. Creo que podría aumentar el riesgo de recidiva una sutura absorbible. Entonces también, ya empezaron a salir un poquito más de preguntas de terigión, experiencia de ciclosporina en terigión recidivante. Yo no tengo experiencia de ciclosporina. Creo que no. ¿Qué hacen para preservar la conjuntiva para una cirugía filtrante de glaucoma? Creo que nos olvidamos del glaucoma cuando hacemos una cirugía de terigión. Entonces esperemos y crucemos los dedos que no tenga glaucoma. No sé si alguien tenga alguna otra opción. O tomarlo en lugar de tomarlo de arriba, tomarlo del lado contralateral. Sí, pues, pudiera ser. Pudiera ser. Abajo. Sí. Seguimos con las preguntas. Creo que hay algunas que ya no. Anclado siempre, dice, pero anclado supongo que habla de terigión y no de simple. Sí. Bueno, hablando de terigión, pues los que se quedan a nivel de limbo, sí anclados. Y los otros directo a la conjuntiva. La diferencia cuando hacemos de terigión aplicar ahora sí que el injerto versus el Symblepharon es que en el Symblepharon sí dejas una interfase entre el injerto de mucosa y la conjuntiva que está alrededor, ¿no? Y en el terigión no. Pero sí anclado los que están a nivel de limbo. Ok. Creo que nos faltan responder algunas preguntas de experiencia de ya está. ¿Cuántas veces operan un terigión recidivante? Pues yo las que sean necesarias, pero he tenido un terigión de 7 veces operado, no por mí, gracias a Dios, pero a lo mejor los que yo opero, pues ya no los vuelvo a ver porque los ven otros médicos, pero me ha tocado ver un terigión de 7 veces, al cual sí decidí ponerle mitomicina, un paciente joven que venía de Chiapas. Es el mayor número de veces que yo he operado un terigión, no sé ustedes. A ver, yo creo que ya si está recurriendo, primero, o sea, espero que se mande el tejido a patología de primera instancia, ¿no? Para realmente estar ante un terigión y que no nos vayamos a llevar la sorpresa de que vaya a ser algo más. Ese es el primer punto. El segundo punto, bueno, tal vez estás entrando en un momento en el cual esté inflamado, ¿no? Entonces, tal vez aplicar un poco como de tratamiento para desinflamar, ¿no? En ese aspecto, apoyarte. La tercera es, si estás resecando, o sea, cuando tú ves el terigión, toda la parte, lo que dijimos que es cabeza, cuello, cuerpo, si estás resecando eso porque se tiene que resecar por completo, ¿me explico? Si no es como si dejaras parte de. Entonces y aparte es, bueno, si es terigión, ¿no? Bueno, está recidivando. Bueno, hay que ver qué es lo que está haciendo, porque te está diciendo que hay una inflamación crónica e importante que está haciendo que recidive. O cambiar de técnica, tal vez apoyarte, si no has utilizado mitomicina, pues apoyarte de mitomicina, apoyarte de otro tipo de tratamientos como adyuvantes. Eso es lo que yo opino. Ok, aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿recomienda la cauterización de Tenon en la cirugía de terigión o no cauterizan? Yo en especial trato de cauterizar lo menos posible, pero si hay mucha Tenon, mi tendencia es poner injertos muy grandes y quitar lo mayor Tenon posible. Yo creo que la Tenon es, para mí, cuando veo mucha Tenon, sé que es un terigión que tiene mucho potencial para recidivar cuando hay mucha Tenon. Entonces, la cauterizo un poquito para que se retraiga, pero sí corto bastante Tenon de la zona de donde quité el injerto. Sí, y lo menos cauterio posible. No sé ustedes. No, yo también. Y eso del cauterio, lo que te puede ayudar es poner unas gotas de vasoconstrictor antes de la cirugía, ya sea un vasoconstrictor o, por ejemplo, también puedes poner un poco de brimonidina que también ayuda a disminuir. Entonces, eso te va a ayudar a que haya menos sangrado y por ende, pues vas a cauterizar menos, ¿no? Porque recuerda que la cauterización, quieras o no, estás provocando un poco de quemadura. Entonces, eso va a inflamar. Si estás hablando que esta es una lesión que es secundaria inflamación, hay tejido fibroso y todo esto puede ser como que eso te predisponga un poquito más. Yo también opino eso. Lo menos que se pueda usar el cauterio y si te ayudas de medicamentos que ayuden a vasoconstricción, mejor.
Ok, bueno, por aquí dicen no cauterizar nunca al operar un terigión, es mi experiencia, dice el doctor Vicente Teodoro. Em, ¿Qué sugieren cuando se usó mitomicina durante la cirugía y la esclera se adelgaza demasiado? Creo que yo cruzo los dedos. Creo que cuando se adelgaza desde un inicio, me da Creo que pavor. esta clase es como entre córnea y oculoplástica, ¿no? Ayuda de los corneólogos. Sí, pulen siempre la superficie corneal y el limbo con la fresa de diamante. Yo nunca. No Yo sé casi ustedes, siempre. Yo si sí, usted, o la hoja de bisturí la verticalizo y es como tratar de raspar todo lo que quede de tejido hasta que ya sea completamente, bueno, prácticamente uniforme, ¿no? Pero sí, ahí sí tienes que tener un poquito más de feeling que la fresa. A mí me gusta mucho la fresa, o sea, quito todo lo que pueda con el bisturí, pero me gusta mucho el efecto que tiene la fresa. Creo que hay bueno, uno de quiste conjuntival, doctora. ¿De qué estudios se le deben de solicitar? sí, No, ajá, a quiste conjuntival, lo que dije, realmente es clínico que tú ves una lesión quística y tienes que sospecharla. Lo que les menciono es que realmente se tiene que hacer la biopsia. ¿Y cómo entras? Bueno, es que, a ver, déjame ver si sale así, perdón, pero a ver si sale la cirugía. Espérenme. Fin de la presentación, espérenme, déjeme ver, granuloma. mientras dicen aquí que qué tratamiento sugieren para la primera noche del posoperatorio, para el dolor, yo les dejo ketorolaco, habitualmente con eso es más que suficiente. No sé si tengan alguna otra opción de analgésico en el postquirúrgico. Si es un terigión de primera, ketorolaco. Algo que no hemos mencionado que me parece muy importante, si alguien nunca ha visto una recidiva de terigión, es una cosa espantosa, sale una inflamación que está muy, muy pegada a la epiesclera, puede haber incluso simblefaron, entonces la cirugía en este caso sí es mucho más dolorosa y el postoperatorio es mucho más doloroso. Ahí yo uso ketorolaco de 30 miligramos, porque el dolor en una cirugía por recidiva, el postoperatorio es muy, muy, muy doloroso las primeras horas. Ok. Aquí ya salieron otras preguntas rápidamente porque se nos está acabando el tiempo. El doctor Luis que recomienda que él ancla los puntos en el limbo superior e inferior. Yo también recomiendo anclarlos en el limbo para que quede más fijo el injerto. Y tipo de puntos en injerto continuos o separados, muy importante. Yo voy más con los separados, corto los cabos un poquito largos para que no queden picos y no molesten. Entonces yo los dejo un poco sueltos los puntos. No sé si alguien de ustedes tenga alguna otra respuesta y dice si usan alguna tinción durante el transquirúrgico para detectar tejido hiperplásico. Pues no, yo no uso ninguna tinción. No sé si ustedes. No, yo no, ninguna tinción. Ok. ¿Cuánto tiempo esperas tras la recidiva para operar una reparación de terigión? Yo Yo creo lo, que hasta que esté bien desinflamado, ¿no? Si es que, o a veces con el uso yo he visto algunos vasos cuando empiezan a crecer en el trabajo que hizo el doctor Ángel Nava, empiezan a crecer los vasos y es en el momento que aplica el antiangiogénico, es cuando mejor resultado, cuando empieza uno u otro vasito, un par de vasitos a aparentarse ya en la zona que está sospechando uno la recidiva. Sí, no. ¿Algo más? ¿Alguien? No sé si se me fue alguna otra pregunta. El uso de beta bloqueador para disminuir el tamaño de un granuloma piógeno antes de escindir. No, para granuloma, no. Sí se ha visto en hemangioma, pero es diferente, ¿no? No hablé de hemangiomas porque es más raro y no daba el tiempo, por cuestiones de tiempo, ¿no? Entonces me enfoqué vasculares, bueno, granuloma piógeno, que es lo más frecuente, ¿no? Pero no, ahí lo que se recomienda realmente es más como es uso de esteroide. Bueno, ¿qué uso de esteroide? Puede ser tópico o puede ser intralesional, literalmente la lesión y esteroide inyectado en la lesión. Y vas a ver cómo hay granulomas que resuelven
solo con el simple esteroide. No sé qué experiencia tienen ustedes, pero ya a mí me ha tocado ver que resuelven con esteroide unos. Obviamente, no los que están súper nodulares, que salen del párpado, o sea, eso sí ya es con cirugía. Ok. Se, ¿Algo más? se nos pasó una pregunta que se me hizo interesante, que ya no es de terigión. Ajá. Pero alguien preguntaba por ahí que si que si se podía confundir un dermolipoma con una tosis de glándula lagrimal o con otra cosa. Entonces, Mira, la tosis de glándula lagrimal, para empezar, tú vas a ver al paciente y se ve abultado aquí, tú sientes la consistencia de la glándula, ¿no? Así como granular, y la retraes hacia la órbita, ¿no? La coloración es diferente, o sea, que se confunda, a mí no me parece, como que la clínica no hay ni de diagnóstico diferencial ese. Sí hay de que puedes lesionarlas si estás ahí retirando hasta donde no veas, ¿no? Pero no creo que se pueda confundir. La verdad, desde que tú estás incidiendo, ya estás dando cuenta que es tejido adiposo, y si no, desde que tú lo ves, es amarillo. No, una tosis de glándula lagrimal no tendría por qué ser amarilla. y recuerda la localización, ¿no? La localización va a ser completamente distinta. Un dermolipoma va a estar subconjuntival en el cuadrante supero-externo, y la glándula lagrimal está un poquito más separada, no va a estar en ese sector subconjuntival, sino va a estar más separada el lóbulo palpebral de la glándula. Y preguntaban cuál es el tratamiento. El tratamiento pues es una pexia de la glándula lagrimal, en donde ponemos un puntito de NU y lo fijamos al reborde orbitario con una sutura, puede ser una sutura absorbible 5 ceros. Ok. Respecto a, aquí hay un par de preguntas. Dice, ¿cuánto tiempo mínimo de intervalo entre un pterigión recidivado y la anterior cirugía? ¿Cuánto tiempo esperan? O sea, de tiempo. Yo creo que aquí depende mucho de la inflamación, de que esté, si lo vas a operar, que esté lo más tranquilo, pero yo creo que yo a veces de 4 meses a 6 meses, yo no recomiendo entrar antes, porque pues muchas veces es difícil controlar la inflamación y que entres a pensar en hacer una reoperación cuando está bien desinflamado. O sea, y de preferencia, bueno, pues si es posible, pues no hacerla, pero si es necesario, pues esperarte a que puedas desinflamarlo lo más posible. Y dice aquí que esteroide puedes aplicar intralesional para el granuloma piógeno, Vianney, que comentaste. Bueno, en su momento era como la betametasona, ¿no? Pero creo que ahorita ya está más difícil que la encontremos, ¿no? Pero una Dexa puede funcionarte completamente normal, la Dexa, sin problemas. Y hay unas que son de depósito. Entonces, no sé si se vale mencionar el nombre, pero lo que es así como Dipot, ¿no? O sea, tal Dipot, ¿no? Pero te puede funcionar sin problemas. Pero acuérdate que el depósito tienes un efecto no nada más de ahí, sino como que se va liberando, ¿no? De varios días. Bueno, pues realmente creo que sí logramos contestar, si no todas, casi todas las preguntas del chat. Y no sé si, Vero, quieras despedir el curso. Muchas gracias a la mesa redonda, Vianney, por tu excelente presentación y gracias por la invitación a Bueno, participar. Gracias, Vero. no, al contrario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vianney, excelente presentación. Y bueno, la mesa redonda igual estuvo perfecta. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora Male. Linda, muchísimas gracias. Y bueno, a todos, ¿qué les digo por estar con nosotros en día viernes? Los esperamos el lunes. Ojalá sigamos aprendiendo todos y el tema va a ser lesiones pigmentadas de conjuntiva. Muchísimas gracias a todos. Descansen y pasen un excelente fin de semana. Gracias. Gracias, doctora. Bye. Muy bien, Vianney. Gracias. Gracias. Bye.